El positivismo. El positivismo mexicano ya ha sido analizado desde diferentes perspectivas. Sin embargo, ningún enfoque lo ha estudiado desde la que contempla la evolución de la lógica del pensamiento y el lugar que ocupa la génesis de la cognición, es decir, el cambio del paradigma interpretativo que se aplica para la realidad del mundo, para hacer la realidad del mundo comprensible, y que se puede constar del desarrollo del pensamiento social mexicano en el siglo XIX, el análisis de los esquemas lógico-estructurales en el que se sustenta la totalidad de las ideas del positivismo sería un trabajo enorme, por lo que el artículo se limita a seguir solamente las ideas que introdujo en México, de quien lo introdujo en México y que fue maestro de 2 generaciones positivistas, que fue Gabino Barreda. El positivismo mexicano ya ha sido objeto de análisis. Algunos enfoques han elaborado desde la perspectiva crítica y lo han vinculado a los intereses de la clase de la burguesía que al llegar al poder con la restauración de la República. Incluso se le ha señalado como corresponsable de la dictadura de Porfirio Díaz. Otros autores, específicamente historiadores de la educación, le otorgaron un gran valor, pues considerando el positivismo fue el primer esfuerzo exitoso por introducir la ciencia universal en la educación, por renovar los métodos de enseñanza y por fomentar la investigación científica. Bueno, la introducción más que nada nos quiere decir que el método científico hizo una pelea entre a ver si se quedaba la educación conservadora, que era la educación que nos ha dicho el profe, que era la educación religiosa, o saber si se quedaba el método científico, que era la educación liberal, que es la que tenemos hoy en día. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el surgimiento del positivismo y pues esta es la oración cívica del gobierno de Barreda que fue pronunciada en 1867 en Guanajuato. Fue con el motivo de la conmemoración del el discurso fundador del positivismo en México. Pues en este postulaba un modelo histórico según el cual la humanidad pasaba por tres estadios sucesivos, que fue el teológico, el metafísico y el positivo. La libertad y educación. En su oración cívica, Gavino hizo una adecuación de la doctrina positiva para interpretar la historia de México y darle un sentido a la lucha de los independientes y posteriormente de los liberales. Reconociendo una continuidad histórica, Barreda no vio las revoluciones como encarnación del espíritu positivo, pues la cual son las ideas del clero católico que representan el espíritu negativo, y en ellas se obstaculizan la marcha del espíritu positivo. Barreda se ocupa con la situación en que se encuentra el país, la cual considera como un punto de partida hacia la reconstrucción. Después de que generaciones enteras se han sacrificado en construir la base del gran edificio que debe ser México, pues ya que se cuentan las leyes de reforma y la Constitución, que hace inútil e imprudente, por no decir criminal, que toda la reforma constitucional por vía revolucionaria. El nuevo gobierno percibe la claridad y la necesidad de establecer un nuevo orden que realice los postulados del liberalismo mexicano. Esto, pues, a la educación busca la gran necesidad de que tenga pues como el subtítulo lo dice, la libertad de expresión, ya que cualquier escuela, cualquier mando tiene derecho de tener sus propias reglas, siempre y cuando sigan el trabajo, pues, el trabajo de cada cosa que le piden. Y eso sería todo. El naturalismo de Barreda. Establece dos condiciones fundamentales. La primera es que solamente los objetos de conocimiento son todos aquellos hechos observados. La número dos es que el único conocimiento indisputable es aquel obtenido a través de la observación, rigurosa y generalizada, según las reglas metodológicas precisas.
Si estas no se encuentran en el estrato biológico no conoce ninguna espiritualidad, solo proporciona las condiciones para que estas formas de vida se formen. Una de las menciones que nos hace es que Barreda no tenía el acceso a los conocimientos que se requerían para poder explicar el desarrollo cognitivo y moral, y termina por ceder ante un naturalismo reduccionista. Por último, nos menciona que Barreda no estaba fuera de lo que caracterizó del cambio de lógica en el paradigma interpretativo de su época. También, los esfuerzos por naturalizar el espíritu humano es una consecuencia inevitable del intento por eliminar la lógica subjetivista en el universo. Mi nombre es Víctor González y hoy les hablaré sobre la educación científica como garante del orden. Las condiciones históricas son importantes para entender el positivismo en México. Después de décadas de inestabilidad política, el país requeriría un orden que le permitiría impulsar el desarrollo en condiciones de paz. Para Barreda, el orden social no resultaba de un proceso natural, espontáneo, sino que era una constitución artificial. Para que el orden fuera permanente, era necesario que los mexicanos tuvieran conciencia de su necesidad. El orden que se mantenía con el poder militar terminaba por generar nuevo pronunciamiento, así que requerían un orden sustentado en la coincidencia de los individuos. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Miguel Lara López y hoy les voy a exponer el tema 6. El tema 6 tiene el nombre de la crítica de la teoría de Darwin de Barrera. ¿De qué se trata esto? Barrera expresa su crítica a la teoría de Darwin y su crítica apunta o está basada al mecanismo evolutivo. ¿A qué se refiere esto? Él decía que la teoría no puede funcionar o no puede, mediante un mecanismo intencionalmente evolucionar, por ejemplo, hacer cambios en la especie. ¿A qué se requiere o a qué se refiere? Que Barrera, él critica la teoría de transformación de Darwin. ¿Por qué? Porque no estaba ni científicamente comprobada ni tenía los hechos. Él decía que la viéramos, hasta hoy todavía no está comprobada, pero él dice que la veamos como una hipótesis. ¿Por qué? Porque pues no se ha hecho todavía confirmada. También una cosa que incomodaba a Barrera o que tenía inconforme era la falta de demostraciones positivas